Hoy es el día que marca el calendario para definir al sucesor del Papa Francisco. En realidad es el inicio, porque hoy puede haber Papa, como no, y veremos en qué día, en definitiva, se termina eligiendo justamente, como les decía al inicio de esta introducción, a quien será el sucesor del Papa Francisco en el trono de Pedro. Por eso nosotros vamos a hablar con un especialista, lo vamos a estar haciendo con Mariano Espléndido, que es doctor en historia, investigador del CONICET y además su especialidad es historia del cristianismo. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Luis Cori y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Luis, Nicolás, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hola Mariano. Gracias, Mariano, por este momento para entender un poco más de lo que empezó a suceder en la Ciudad del Vaticano con esta misa previa a lo que tiene que ver con el cónclave en sí, cuando se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Exactamente, bueno, hoy es un día crucial después de los 9 días posteriores al entierro del pontífice anterior, en este caso del Papa Francisco, las progresivas reuniones de los cardenales para ir marcando un poco el rumbo, en las que participan incluso los cardenales que no son electores, o sea, los que tienen más de 80 años, y un poco son los que normalmente se dice los que van digitando las piezas, o fue también fruto de su experiencia, ¿no? Y de su edad, bueno, aconsejando un poco, marcando las líneas, y bueno, ahora ya hace un rato, ¿no? Terminó la ceremonia, y hoy habrá una primera votación, calculamos. Claro, que la primera votación suele ser un tanto disperso, como decía Nico, ¿no? Eso depende en realidad del caso. Yo creo que Ajá. si tomamos los últimos 150 años, más o menos desde el momento en que los cónclaves se empiezan a hacer en la Capilla Sixtina, esto es a partir de la elección de León XIII a Sí. fines del siglo XIX, o sea, la Capilla Sixtina se adoptó relativamente hace poco como lugar de elección. Eh, Hubo elecciones donde, bueno, los favoritos, los papables salieron elegidos, y hubo elecciones muy sorpresivas. Hubo elecciones rápidas y hubo elecciones, algunas bastante extensas, no más en los últimos tiempos. La más larga fue la de Juan XXIII, que duró 5 días, pero es un promedio de 2 días generalmente. Ahora, Ujú. teniendo en cuenta tu conocimiento de la historia del cristianismo y al mismo tiempo la situación coyuntural, ¿vos crees que lo que necesita la iglesia es un papa urgente? ¿O tiene tiempo para definir? Más vale tomar, yo creo que en estas cuestiones más vale tomarse el tiempo para elegir a la Ujú. persona correcta. Si bien ha habido periodos en los que la iglesia romana, como cabeza, digamos, de el cristianismo occidental, ¿no? Del cristianismo católico, ha estado sin obispo, Ujú. que han sido pocos. En general, de hecho, el cónclave es una institución que surge a raíz de la falta o la poca capacidad en un determinado momento de los cardenales de elegir a un sucesor de Pedro. El primer cónclave, que fue en el siglo XIII, de 1268 a 1271, duró 3 años, Mirá. porque no había tantas facciones internas que no se ponían de acuerdo. Esto fue en la ciudad de Viterbo, y los tuvieron que encerrar, la población de Viterbo, a los cardenales, obligarlos a que eligieran, y por eso toma el nombre este proceso de cónclave, que es conclave, es bajo llave, Ujú. Ajá. para que eligieran al sucesor de Pedro. Fue el periodo más largo, fueron 3 años sin obispo de Roma, digamos. Ha habido Claro. otros periodos en la antigüedad también. No es lo ideal porque, digamos, el cristianismo católico es una institución verticalista con ciertos atisbos monárquicos que los ha ido perdiendo, se han ido suavizando, pero al fin y al cabo las encíclicas papales, el ritmo que marca el pontífice de Roma en cuanto a la vida, no solamente espiritual, sino también organizativa, la designación de obispos. Piensen que un montón de cuestiones pasan directamente por Roma, y bueno, Ujú. tiene que haber una cabeza. Ahora, Mariano, en la historia de la elección de los papas, siempre se tuvo en cuenta o cada papa estuvo muy representado en la cuestión coyuntural, en un tiempo y en un lugar donde estaba transitando la iglesia. Hago esta pregunta porque mucho se vincula con decir, bueno, el mundo u Occidente puntualmente está yendo hacia un lugar de la derecha. Seguramente el Sí. Papa tenga una corriente similar o la Iglesia puede sorprender en ese sentido.
La iglesia creo que puede sorprender, Ujú, puede sorprender. Creo que no serían extrañas ninguna de las dos cosas, ¿no? Cuando nadie se lo esperaba, en plena década del 60, la elección de Juan XXIII fue una sorpresa, y fue una sorpresa que un papa que era anciano, digamos, era un hombre grande cuando lo eligieron, llamó al concilio que, digamos, renovó la cara de la iglesia en mitad del siglo XX. ujú. Probablemente, ¿no? Creo que, digamos, por la doctrina social y por sus lineamientos eh, básicos en cuanto a doctrina y a moral, la iglesia está, digamos, lejos de la derecha extrema, ¿no? Porque justamente el tema de la ayuda, la caridad, eh, se han llevado mejor últimamente con otro tipo de regímenes, ¿no? El totalitarismo también ha tenido serios problemas con la iglesia, ¿no? Pero porque el catolicismo y en sí el cristianismo es un culto absoluto también, ¿no? Ujú. Y a veces choca con las lealtades estatales. Ujú, Podría pasar cualquier cosa en este momento, ¿no? Podría ujú. pasar cualquier cosa. Sí, Mariano, me interesa puntualmente, bueno, con lo del tema del cónclave, ¿no? Que tenemos a partir de hoy. Vos dijiste que el primero más o menos fue en el siglo XIII. Antes de cónclave, ¿cómo se elegían los papas? Antes de la existencia del cónclave, los obispos, en realidad el obispo de Roma empieza a tener una preponderancia sobre los demás obispos en el mundo occidental, Ujú, romano, recién a partir del siglo VII probablemente. Anteriormente el obispo de Roma era en muchos casos un primus inter pares, digamos, un obispo que marcaba un poco la agenda de las iglesias del mundo mediterráneo, pero Ajá. no era una autoridad absoluta como lo es hoy. Eh, en ese momento, las primeras elecciones episcopales de Roma y de otros lugares se hacían por aclamación popular, el concepto de Vox Populi, no Vox Populi, Vox Dei, la voz del ujú. pueblo, la voz de Dios, en una especie de situación mucho más democrática, ¿no? Donde la comunidad, al morir su obispo y luego del luto, se reunían y aclamaban a alguien de la comunidad. Ujú. Generalmente era un presbítero, alguien que tuviera una cierta, bueno, un cierto reconocimiento, pero podía haber sorpresas también, ¿no? Y hay varias historias en los primeros siglos del cristianismo de personas que fueron designadas papas sin ni siquiera ser clérigos, ¿no? Porque, bueno, hubo alguna señal divina que los terminó eligiendo. Esto a partir del periodo carolingio, a partir de Carlomagno, empieza a cambiar, más que nada por la vinculación de la Iglesia de Roma con la monarquía francesa. A partir de ahí los príncipes, digamos, la política empieza a tener una injerencia muy grande, tan grande en la decisión del pontífice romano, que finalmente, hacia el siglo XI, con las reformas gregorianas, se establece los cardenales pueden ser los que elijan al papa, ni los reyes de turno, ni un poder político, ¿no? Sacarle esa injerencia. Ujú. Ahí el Perdón, colegio cardenalicio empieza a tener, sí, Mariano, te hago como un alto. relevancia. Vos decías, porque justo se entrecortó, ni los reyes dijiste, ni el poder político. Sí, claro, los reyes a partir del siglo XI, con las reformas, se les quita el poder de intervenir y de elegir al papa. Ajá. De Claro. alguna manera, entre Carlomagno y las reformas gregorianas, una práctica imposición, ¿no? De Ujú. la figura que convenía al vínculo con la monarquía. Claro. Ahora, A Mariano, partir del... Sí, sí. O sea, los que eligen al Papa, obviamente, son bueno, los cardenales menores de 80 años, lo que ya sabemos, pero sí o sí tienen que elegir a uno entre ellos o pueden elegir a alguien que no sea, digamos, cardenal, pura y se exclusivamente del podría, colegio sí, cardenalicio. se podría, eso se podría, sí. Ahí desconozco específicamente, digamos, en qué normativa está, pero es una posibilidad. Ujú. Es una Ujú. posibilidad. ¿Sucedió alguna Eh, vez? sí, sí, sucedió. Sucedió. No en los últimos tiempos, no en los últimos Ujú. tiempos ha habido como una, sobre todo de las reformas gregorianas en adelante y particularmente desde el Concilio de Trento para acá, ha habido ya, digamos, prácticamente una cerrazón, ¿no? En el colegio cardenalicio de que se elige a uno de los cardenales. Pero ha habido casos anteriores en los que el obispo elegido era alguien que no tenía el rango, digamos, cardenalicio, no era una figura episcopal. ¿No? Ujú. Ujú. Ahora, Mariano, también mucho se habla de las profecías en el cristianismo, de la situación de los papas. ¿Es o no es el último Francisco?
Vamos a tener, como decían, el Papa Negro y es el fin del mundo. ¿Qué significa el fin del mundo en ese sentido? Todas esas especulaciones que entiendo que venían, el otro día estaba viendo un documental que hablaba de las profecías de Malaquías y que iba describiendo a cada uno de los papas y de hecho lo describe a Francisco de algún modo que el segundo nombre era Pedro porque era de San Francisco de Asís, que Francisco creo que era Francisco Pedro de Asís, si no entendí mal. El papá de Francisco de Asís se llamaba Pedro, Pedro Claro. Bernardoni. Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué sí, hay sí. de todo eso? Bueno, hay, a ver, el discurso profético siempre es digamos, el discurso profético entendí una cuestión enigmática, ¿no? De preanuncios. No es que sea imposible, calculo, pero es muy, se presta muy fácil a acomodar realidad. Yo obviamente lo pienso en el sentido más académico y científico, Sí, por es supuesto. imposible. Sí que la cuestión profética en el sentido de, bueno, entender al profetismo un poco dentro de lo que es el pensamiento cristiano, tanto católico como cualquiera, ¿no? Ortodoxo, lo que comprende el cristianismo en sí como profecía es, bueno, tener la habilidad de acomodar la acción política, pastoral, social, a lo que los tiempos van marcando, a la coyuntura, ¿no? De Ajá. lograr no vivir en una burbuja, en un tupper, diríamos nosotros, sino de, bueno, acompañar las realidades que están pasando, ¿no? Creo que esos son pontificados llamados proféticos, concretamente. Ujú. Después, si hay un final o no hay un final, eso es muy difícil de decir, ¿no? La profecía, si uno quiere, que Jesús le hace a Pedro en Mateo 16, versículo 18, es, como le dice, tú serás, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá contra ella. Es como, bueno, no habría un fin, ¿no? Claro. El vicario de Cristo no tendría un fin. Ujú. Claro. Eh, Sin embargo, las especulaciones, sobre todo fruto ahora de que a partir de mitad del siglo XX el colegio cardenalicio se ha internacionalizado muchísimo, ¿no? Pensemos que el primer cardenal argentino recién fue designado en 1953 y el primer Wow. latinoamericano a fines del siglo XIX. O Ujú. sea, hace muy poco que hay una conformación, digamos, muy plural. Hasta Sí, el siglo XIX eran mayoría italianos y algunos europeos claro. aledaños. Ninguno se llamó Pedro, Creo ¿no? que es una... Ninguno se volvió a llamar Pedro, no, no, no. Ah, No, hay mira. nombres que no se han repetido. Claro. Hay una profecía famosa que dice que cuando venga Pedro II se acaba todo, pero... Claro, Ahí venía, ahí, por eso te decía. claro. eh, Eh, por eso Mariano, ahora había afiche sí. que decía, bueno, que venga cualquiera menos Pedro. Menos Pedro. Sí, 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 sí. Es muy loco lo que estamos a punto de vivir, porque a partir de hoy, obviamente cuando se cierren las puertas de la capilla Sixtina, todo el mundo va a estar atento a un solo lugar que es la chimenea, ¿no? De donde va a salir Ah, la sí, fumata, ubicada ahí sí. en el techo, digamos, de la capilla. ¿A partir de cuándo empezó a surgir esta idea de usar una fumata para anunciar hacia afuera Habemus Papam o no? Bueno, ¿Cómo fue antes sí, también esos son el dispositivo? rituales. Porque ahora es muy electrónico, es muy tecnológico, pero Claro. antes eso no Que no existía. digan que, viste los memes que circularon que estaban haciendo asado y por eso salía Claro. el humo por la chimenea. Por favor, eso no. Ay, no me diga que justo lo A perdimos a ver. Mariano. Ahí te tenemos, Mariano, otra vez. Ahí estoy, ¿no? Sí. 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 No, decía que lo del asado o el fragmento de Vacaciones en Europa de la película Sí, Euroviaje sobre este grupo censurado. universitario que también pasan toda una serie de situaciones respecto a la elección papal. Más allá digamos, del meme en que se ha formado toda esta elección, en realidad eso es bastante nuevo porque eh, viene del periodo en que los cónclaves pasan a desarrollarse definitivamente en la Capilla Sixtina. Claro. Antes, cuando eran en diferentes localidades de Roma, alguna vez han ido en el Palacio del Quirinale en la misma ciudad de Roma, Ujú. momentos en los que el Papa era digamos, con tierras, los estados pontificios existían hasta la unificación de Italia, cuando el Papa queda, digamos, recluido, encerrado en el Vaticano, hasta los pactos de Letrán, bueno, ya el cónclave pasa a ser en la Capilla Sixtina. Ajá. Por eso digo, no es algo, es algo relativamente nuevo, ¿no? El hecho de hacerlo en la Capilla Sixtina y de tener, bueno, la señal justamente
de la chimenea para avisarle al pueblo reunido en épocas en las que obviamente no había otro dispositivo Ujú. para acercarse a la gente. Claro. Mariano, recién dijiste que hubo un periodo en el que los papas no podían salir del Vaticano, digamos, ¿podrías explicarnos cómo fue esa situación? Digamos, me imagino conflictos con el reino de Italia, ¿no? Exacto, exacto. Cuando se da la unificación italiana, a fines del siglo IX, digamos, gran parte de todo lo que es los territorios pontificios que estaban en el centro de Italia y que habían sido, bueno, vienen de una historia muy antigua de vínculo entre Roma y la monarquía francesa y otros principados, Ujú. pasan a manos del gobierno italiano. Y esto genera una tensión con el papado, que queda recluido en el Vaticano y que recién eh, en la década del 20, a fines de la década de 1920, con los pactos de Letrán, con Mussolini, bueno, logran un poco restablecer el vínculo. No hace mucho Fue entonces muy en Un el periodo en el... tiempo. reciente, menos de 100 No, años. hace poquito. Menos de Claro. 100 años, sí, todavía no se cumplieron 100 años de los pactos de Letrán. Y, digamos, un poco esa pérdida de territorialidad que hacía del monarca de hecho, ¿no? Una monarquía absoluta, como lo fue durante el siglo XVII o XVIII, terminó significando un viraje importante hacia, bueno, plantearlo en términos, digamos, más espiritual, plantear su autoridad en un término más espiritual. No estamos acostumbrados a pensar en el Papa como un señor de tierras o demás, ¿no? Pensamos siempre en una figura carismática, viajera, Claro. de, un guía espiritual, ¿no? Un líder espiritual en pleno sentido, no un terrateniente. Pero en Pero Ujú. realidad bueno, es un jefe de esa era la Estado. manera en que se... Claro, es un jefe de Estado que tiene, digamos, un Estado pequeño, ¿no? Que es lo que le ha quedado de la Ciudad del Vaticano, pero que, digamos, si lo queremos pensar en términos espirituales, ¿no? La ciudadanía cristiana, la ciudadanía católica, la pertenencia de los bautizados, bueno, genera que tenga súbditos, si lo queremos llamar así, por todos lados. Ujú. Pero perdió su carácter territorial, que Claro. bueno, es lo que lo había hecho grande en la Edad Media y en la Edad Moderna también. Pero no le ha sacado el poder, porque digo, pensando en que es un jefe de Estado que tiene 1.400 millones de fieles justamente preocupados, hoy más en realidad, porque hoy todas las religiones por supuesto siguen Ujú. quién será el próximo Sí, papa, pero también tiene diferentes influencias políticas, económicas, tiene un banco que ha dejado también Sí. bastantes desregulaciones. El propio Papa Francisco desregulaciones. con el peso que me acuerdo en un documental que se subió hace muy poquito en Disney, de un viaje que él hace a Asia y era la construcción de una escuela y él dijo, pidan que yo sé dónde tengo que ir a A pedir. golpear en caso de que esto no se dé, porque yo sé de dónde se roban el dinero acá, ¿no? Digo, es una Sí, sí. persona con un poder interesante a nivel político, dejando de Con, lado la cuestión de fe y de religiosidad. de fe. Sí, 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 y creo que eso también en estos días, y siempre que muere un papa pasa lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, su perfil espiritual, su perfil como líder religioso y su perfil político Claro, también, ¿no? O de avanzada o más conservador. Sí. Creo que Francisco en ese aspecto rompió un molde, no porque hayan sido cuestiones que no se trataron antes, ¿no? ajá, Con la cuestión ecológica, la cuestión vinculada, por ejemplo, a los abusos, a una creciente secularización, de la cual él habló, ¿no? Me parece muy interesante lo que él habló sobre el clericalismo, esto de vivir pendientes de la autoridad sacerdotal, darle papel a los laicos. Sí, evidentemente, políticamente representan una referencia. ¿Sí? claro. Representan Ujú. una referencia, pueden ser figuras muy polémicas para un lado o para el otro. En su momento lo había sido Benedicto para los cristianos más abiertos, Francisco para los cristianos más conservadores, digamos, en muchos casos hasta una herejía en algunos de sus planteos. Eh, pero evidentemente su peso como líder político y conjugándolo con la autoridad espiritual, un poco como lo que dice el Dalai Lama o lo que dicen determinados rabinos Claro. Ujú. de ciertas sinagogas o centros judíos muy, muy importantes, o algunos imanes del Islam, Ujú. bueno, marcan el ritmo y los tiempos, ¿no?
y son a su manera voces proféticas Ujú. en la coyuntura que vivimos. Para aquellos que se están sumando ahora en el 92.5 del dial y también en Twitch en Frecuencia 0 FM, estamos hablando con Mariano Espléndido, doctor en historia, investigador del CONICET. Su especialidad es Sí. historia del cristianismo, porque hoy arranca el cónclave y estamos haciendo un repaso histórico de Ujú. lo que tiene que ver con el inicio del cónclave, pero también llevando algunas cuestiones a la actualidad. Claro, Mariano, no podemos no preguntarte, obviamente teniendo en cuenta tus conocimientos de historia, conocimientos también digamos, del Vaticano, ¿cuál es tu favorito para el día, digamos, no de hoy, pero quién te gustaría dentro Jugátela, Mariano. de los nombres que están saliendo a la palestra, quién te gustaría que fuera el Eh, nuevo Papa? bueno, yo creo que con los nombres, algunos nombres soy malísimo porque no los, me cuesta memorizarlo, pero creo que el famoso cardenal filipino, Tagle. eh, Tagle, Luis Antonio, ¿no? Luis Antonio Sí. Tagle tiene un perfil, me parece muy acorde y que podría marcar una buena continuidad. Hay varios africanos, el otro día mirando algunos perfiles, hay un cardenal de Madagascar que se llama Desiré. Ujú. Ay, ahí sí el apellido, los apellidos africanos son complicados. Ujú. Sí. Eh, Bueno, que también, igualmente que el que dicen que entra papa sale cardenal. Papa sale cardenal, sí, sí, sí. No Sí. siempre, no siempre. Ah, No, no, no. mira, Pensemos que Benedicto XVI entró papa y salió papa. Pío sí, XII entró papa y salieron papas rápidos, digamos. Creo que cuando el cónclave es muy corto y, digamos, las pocas sesiones, Benedicto creo que no llegó a tener 4 y Pío XII pasó algo parecido. Ujú. Eh, prefiero la bien, sorpresa claro. de alguien ignoto y que no tenga ese peso o esa, digamos, esa carga previa, ¿no? Sí. Bueno, y también nosotros, digamos, el pueblo, ¿no? Creyente o no creyente, les carga encima. Más hoy, donde de verdad el efecto globalizador genera que esta gente no sé qué tanto puede estar ajena Claro. a lo que se Igual dice, a lo que se comparte. el filipino Mariano sería una estrategia de la iglesia muy importante, una apuesta pensando en empezar a seguir llevando la palabra de Claro, Dios el a lugares legado. que hasta ahora pocos son lugares del Claro, cristianismo, salvo Filipinas, por tal cual. supuesto. Sí, 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 sería una apuesta al cristianismo, digamos, a la evangelización de Oriente, Exactamente. al Ujú. avance de las misiones en Oriente, que de por sí creo que también es una deuda, así como hay deudas con otras regiones, eh, con Oriente particularmente, así como con Oriente como con África, ¿no? Ujú. Donde Claro. ha habido un crecimiento. Este último año, a ver, irónicamente también, yo pienso podría dispararse la situación para el lado europeo también. Este año, en Pascua, Francia registró un aumento, por ejemplo, tremendamente significativo de gente en edad juvenil, entre 18 y 35 años, que se bautizó. Lo mismo pasó en Inglaterra, donde uno diría, Mirá. bueno, sí, predomina el anglicanismo, y tuvieron arriba de 1.500 bautismos esta última Semana Santa. Ha habido un Ujú. giro, no sé si por la vuelta de la derecha, por, digamos, curioso en ciertos núcleos de Sí, Europa, en algunos países de Europa del Este, como, Estonia, por ejemplo, Sí. donde pasamos de una población católica mínima, que en la década del 70 eran creo que 10 personas, no les miento, a 10.000, que llegó a la inauguración de una diócesis que le inauguró sí. Francisco antes de Es fallecer. que es llamativo también, Recu- Mariano, por una cuestión de que Europa habla mucho de los musulmanes y Ujú. de una cuestión de que esa religión empieza de a poco a ser una de las más importantes y sobre todo con el paso del tiempo, ¿sí? En esta situación migratoria que tiene, que hasta quizás el pensar en ir para el lado de Oriente y empezar a decir, bueno, tenemos que tener más fieles acá, es que después el día de mañana con la cuestión migratoria el cristianismo siga siendo una de las religiones más importantes en Europa, por Sí. ejemplo. Exacto, exacto. No sé, lo Sí, veo sí, de esa sí, eso es manera, quizás un estoy... serio. Vos sos el No, 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 es especialista, que obvio. es totalmente, habría que ver algunos estudios sociológicos más, obviamente más recientes, pero si uno ve, por ejemplo, la realidad, la conformación religiosa de la población en Francia, por ejemplo, en los Países Bajos, ¿no? En Bélgica, ha habido un retroceso, una laicización
muy notoria, ¿no? Ujú. Diferente quizás en otros lugares como Italia, donde, bueno, la cuestión es un poco más tradicional, o en Claro. España, o en los países de Europa del Este, ¿no? Polonia, la misma Croacia, bueno, los Balcanes en general, no todos los Claro. países, pero donde hay una presencia cristiana muy fuerte, y también, digamos, identidades que se han forjado, identidades cristianas que se han forjado o a la luz, o en base a la sangre que les costó durante el periodo soviético, digamos, en procesos que el cristianismo se unió a su identidad nacional. Bueno, Ujú. Polonia ni hablar. El hecho de la elección de Juan Pablo II en su momento, creo que tuvo, digamos, hablando de coyunturas, ¿no? Elegir un papa polaco en el momento final de la Guerra Fría fue un volantazo realmente magistral en su Claro. momento. Claro. Quizás en este momento también, ¿no? Ahí hay que ver qué están pensando los cardenales para dónde poner la ficha respecto a la extracción del Papa, ¿no? Ujú. Y también a su experiencia pastoral, porque convengamos que no es lo mismo, no es lo mismo ni de cerca la experiencia pastoral que puede tener un obispo europeo que uno americano o uno africano. Es abismal, Claro. es abismal. Acá me quedé pensando en el cardenal Mariano que dijiste de Madagascar. Te iba a costar. Es Desiré Sarajassana. Desiré Es el apellido del Sara cardenal Hassan, que ahí está. Desiré estabas Sara pensando. Hassana. Sí. Si memorizabas eso, la verdad, Sí, te sí, no, aplaudíamos. no. Complicado. Bueno, ese es el otro favorito, Desiré Sara Hassana. También tiene una perspectiva en materia social muy interesante, muy interesante, y que, bueno, obviamente Francisco se ve que por eso lo eligió en su momento. Claro. Mariano, muchísimas gracias, la verdad, por este tiempo, por la explicación. Seguramente te vamos a convocar más adelante. Nos va a encantar que en algún momento, si se dan los tiempos, tenerte aquí en el estudio, por supuesto, Sí. para seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con tu estudio. Así que la invitación está más que hecha al aire y seguramente en privado vamos a intentar concretarla. Te mando un saludo grande y muchas gracias. Gracias. ¿Puedo simplemente recomendar algo? Si Sí, quieren, obvio. sé que Sí. ahora es medio de Adelante. moda, pero a mí me gusta mucho el cine y por ahí es la forma más fácil de llegar. Hay tres películas más de Cónclave que, bueno, el año pasado fue magnífica, me pareció aparte muy bien narrada. Les recomiendo que vean Habemus Papam de Nanni Moretti, que es una película italiana del 2011, y también una peli un poco más vieja, del 68, que se llama Las sandalias del pescador. Cuenta la historia, 10 años antes de que lo elijan a Juan Pablo II, en el medio de la Guerra Fría, Roma elige un papa ucraniano, que lo hace Anthony Quinn, y es magnífica esa película, hablando de cosas proféticas, ¿no? 10 años antes de que elijan un polaco, una ficción puso a un papa ucraniano Claro. que, bueno, termina mediando con la Unión Soviética, pasando la cortina de hierro. Si hay gente esa gente que le gusta estar a tono y ver cosas relativas a lo que está pasando en el momento, esas tres pelis son más que Buenísimo. ¿Querés difundir también tus redes? Porque obviamente todos te van a estar buscando en cada minuto en el cual se vaya conociendo lo que vaya sucediendo con el posible papa y ya nuevo papa luego. Si gana Desiré, creo que me van a ver en el Vaticano. Sí, sabes que ahí andas te traemos. Debo ser el único que quiere que gane. Bueno, mis redes sociales me pueden buscar en academia.edu. Bien. Ahí están mis artículos. Yo me dedico a historia del cristianismo antiguo. Me interesa mucho la historia del cristianismo en general, pero bueno, publico en revistas y trabajo sobre eso, sobre todo el periodo de la literatura neotestamentaria, entre el siglo I y el III. Gracias a Dios, muy bien. Publicamos afuera, en inglés, en otras lenguas. Así que tenemos una tarea linda desde el CONICET. Y también soy titular de Historia Clásica acá en la Universidad de La Plata. Así que si hay alguno de mis alumnos acá escuchando, también les mando un abrazo, que hoy tenemos teórico. Que se pongan a estudiar. Claro, que estudien. Sí, que se viene el Papa y se viene el parcial también. Claro, las dos cosas. Mariano, muchísimas Las gracias dos y cosas. te mandamos un saludo.
Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Pasó Chao. Mariano Espléndido, doctor en Historia, investigador del CONICET. Como les decíamos, su especialidad en Historia del Cristianismo. Él hacía un breve repaso también de todos sus trabajos, de dónde lo pueden encontrar, cuál es también su especialidad justamente en esta investigación que lleva adelante y que por supuesto ustedes van a encontrar esta entrevista en un ratito en noticiariosur.com.ar, en frecuencia0.ar y también en nuestro canal de YouTube en frecuencia 0 FM.